Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Seguimos aquí, Señor, en tu presencia, Señor. Venimos aquí los que estamos sedientos por tu palabra, Señor. Sedientos por tu presencia, Señor. Llénanos en esta hora de tu presencia, Señor. Quita todo, Señor, lo que no es tuyo, Señor, en esta hora. Ponnos, Señor amado, un manto de adoración, de alabanza, Señor. Que podamos, Señor, mover nuestros labios, Señor, en agradecimiento a ti, Señor, por lo bueno que tú has sido, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Queremos entrar a un encuentro sobrenatural en esta hora. Queremos, Señor, tocar el trono de la gloria tuya, Señor. El trono de tu gracia, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, abrir una nueva atmósfera tuya, Señor. Poder llegar hasta arriba, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, te adoramos, Señor. Queremos un encuentro contigo, Señor. Queremos, Señor, poder estar juntamente contigo, Señor, adorándote, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor, en nuestras vidas. Queremos ver tu poder manifestado en cada uno, Señor. Oh, te adoramos. Dios sobrenatural, Dios su presencia. Deseo. Vamos, si usted desea, dígale. Ríos de agua en el desierto, desea mi espíritu. Oh, Señor, desea nuestro espíritu, Señor. Necesitamos tu presencia, Señor. Con su presencia deseo. Vamos, dígale, iglesia, dígale. De agua en el desierto, desea mi espíritu. O dice, como aguas en el desierto, como en ese desierto donde no hay nada, donde todo está seco. Ahí anhelamos, Señor, tu presencia. Es así, Señor, como anhelamos tu presencia, Señor. Llénanos de tu presencia. Llénanos, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo, que corran aguas, Señor. Aguas vivas sobre nosotros, Señor, en esta hora. Oh, Espíritu Santo de Dios. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia. En ese desierto donde tú te encuentras, hoy Dios te sacia de su presencia. Oh, sí, Señor, te adoramos. Oh, se va toda sequedad y toda sequedad espiritual en nuestras vidas. Hambre de tu presencia, Señor. Queremos más, queremos ser saciados de tu presencia. No queremos conformarnos con solo un poco, Señor. Sí, Señor. Llénanos más. Hambre de tu presencia. Ahora todos juntos. Y sed de tu presencia. La quiero hoy. Hambre de tu presencia. Y sed de tu presencia. La quiero. Sí, Señor. La quiero. Lo queremos, Señor. De tu presencia. Ay, sí. Y sed de tu presencia. Gloria. La quiero. Gloria, te queremos tu presencia. La quiero. Sí, Señor. De tu presencia. Hay hambre de tu Y presencia. sed de tu presencia. La quiero. La queremos hoy, Señor. La quiero. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo. Anhelamos más de tu presencia, Señor. Oh, Espíritu Nuestro sobrenatural contigo, Señor. Oh, tenemos Señor. hambre de tu presencia. Vamos, dígale. Hambre de tu Si presencia. usted está hambriento, dígale. Oh, gloria. La quiero. Sí, Señor. La quiero. Bendecido. Hambre de tu presencia. Sí, Señor. Y sed de tu presencia. La quiero. La queremos hoy, Señor. La quiero. De tu presencia. Y sed de tu presencia. La quiero. La queremos hoy, Señor. La quiero. Sacéanos, Señor. Ay, sí.
un encuentro sobrenatural contigo, Señor. Deseamos un encuentro sobre tu presencia. Ríos de agua en el desierto, desea mi espíritu. Un encuentro sobrenatural con su presencia. Deseo como ríos de agua en el desierto, desea mi espíritu. Hambre de tu presencia, Sí, Señor. y sed de tu No la presencia. queremos hoy. La quiero, Llena a cada persona que está la aquí. quiero. Oh, gloria. Hambre de tu presencia, Sí, Señor. y sed de tu presencia. Gloria. La quiero, La quiero hoy, Señor. la quiero. Hay un encuentro contigo. Hambre de tu presencia, Vamos, dale. y sed de tu presencia. Aleluya. La quiero, La queremos, Señor. la quiero. Un encuentro sobrenatural. Hambre de tu presencia, Sí, y Señor. sed de tu presencia. Te alabamos. Quiero, La queremos hoy. la quiero. Sí, Espíritu de Dios. Oh, sí, Señor. Oh, gracias. Oh, tenemos hambre de tu presencia. Anhelamos tu presencia. Queremos más y más de tu presencia, Señor. Oh, derrama tu presencia en este lugar. Y sed de tu presencia. La quiero, Oh, sí, Espíritu de Dios. quiero. Hambre de tu presencia. Sí, Y Espíritu. sed de tu presencia. Aleluya. La quiero, La queremos hoy. la quiero. Un encuentro sobrenatural. Gracias, Espíritu de Dios. Y sed de tu presencia. La quiero, La quiero. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos tienen hambre de su presencia? ¿Cuántos quieren más de su presencia? Algo que a mí me gusta es que cuando probamos a Dios queremos más de Él. Porque nunca vamos a llegar a conocer lo que Dios puede hacer para nosotros. La presencia de Dios es donde dice una alabanza que nadie nos puede señalar. Es ahí donde encontramos paz. Amén. Así que vamos a comenzar con este corto mensaje. No me voy a tardar mucho, denme 15 minutos nada más. Sé que estamos un poquito en el tiempo. Si tienen la Biblia, por favor acompáñenme en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7. Cuando usted lo tenga, simplemente diga amén. Quédese sentado, pero siéntese en la presencia de Dios. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7. Ahí mismo, Génesis y el Apocalipsis. ¿Lo tienen? Esas Biblias son rápidas. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia dice: amén. Amén. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit. Todo el mundo diga Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo. Diga conmigo: se secó el arroyo. Porque no había llovido sobre la tierra. Amén.
Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor. Te pedimos que seas tú hablando, Señor, conforme a las necesidades de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Algo que me llama la atención de la palabra que les hice repetir es Kerit. Y yo, antes de empezar a hablar de esta palabra, el Señor me empezó a ministrar acerca del desierto y los militares. Y empezaba a ministrarme y empecé a buscar información acerca de diferentes militares. Y una que me llamó la atención fue en España, que el ejército de España, cuando entrenan en un lugar desierto, en un lugar seco. Yo empecé a buscar información y les voy a leer eso. Dice, ¿en qué ha consistido los entrenamientos proporcionados a los militares de España? Se ha basado principalmente en la instrucción y adiestramiento en operaciones de control de zona y estabilización, combate en zonas urbanizadas y control de masas. A lo mejor usted está preguntando por qué le estoy hablando de esto. Ahorita yo vamos a llegar a ese punto. La palabra adiestramiento quiere decir es la actividad más importante para las Fuerzas Armadas en tiempo de su finalidad es preparar individuos, unidades grandes, unidades y comandos conjuntos para el logro de las capacidades necesarias para el cumplimiento de misiones de guerra y no guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una sequedad en nuestras vidas, sea espiritual o sea terrenal, Dios quiere apartarnos, Dios quiere llevarnos a otro nivel. Y yo empecé a buscar la definición de Kerit y dice que esa palabra significa, deriva de una raíz hebrea muy interesante, karat, que significa cortar, cercenar, rebanar y separar, destruir o consumir. Pero la palabra que me llama más la atención aquí es separar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jehová llevó a Elías al arroyo de Kerit, lo llevó fue a separar, a tenerlo en intimidad, lo separó de todo lo demás. ¿Por qué? Porque él quiso tener un encuentro con Elías. Él quería era entrenarlo. Si ustedes han leído la vida de Elías, la vida de Elías es una vida complicada. Este hombre, dice Santiago, nos lo describe aquí, dice que era un hombre, se me perdió aquí. Dice que era un hombre que sufría de desánimo, depresión y al punto que deseó la muerte. Un hombre con tentaciones semejantes a las nuestras. O sea que no era un hombre diferente a nosotros. Él tenía los mismos problemas que usted y yo. Amén. Amén. Dice que también que tenías altas y bajas. ¿Cuántos aquí tienen altas y bajas? Amén. Todos nosotros tenemos altas y bajas. Dice que, pero sin embargo, algo que este hombre tenía y que me llama mucho la atención, que nos hace falta a nosotros, era fe y obediencia. Diga conmigo, fe y obediencia. Eso nos falta mucho a nosotros. Y algo curioso que la pastora habló la semana pasada de la obediencia. Y es que me llama la atención que cuando Jehová le dio una orden a Elías, Elías no cuestionó a Dios. Elías lo que hizo fue, amén, voy, sí. Él le hizo caso sin saber a dónde iba y sin saber qué es lo que iba a suceder en ese lugar. Pero dice que llegó un momento que ese arroyo donde, si ponemos atención, el arroyo es un lugar donde fluye agua, un lugar donde fluye constantemente el agua. Y yo empecé a meditar un poquito acerca de ese arroyo y el agua representa para mí la presencia de Dios. Amén. El agua, cuando se empezó a secar este lugar, me imagino que lo que pasó por Elías era, ahora qué voy a hacer, cómo voy a vivir. Pero algo muy importante que podemos notar de Elías es que Elías no se preocupó. Elías, él había profetizado que no iba a llover si no fuera por su palabra. Este hombre tenía la respuesta en su boca. Todos nosotros tenemos la respuesta en nuestra boca a nuestros problemas. ¿A qué vamos a hacer con un problema? Pero lo que no logramos entender es que cuando Dios nos hace pasar por algo, es porque es la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que muchas veces, muchos de ustedes, Dios los lleva a Kerit, a apartarlos, para tener un encuentro con Él sobrenatural. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos empezamos a murmurar. Empezamos a cuestionar qué es lo que está pasando.
Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios es lo que quiere es trabajar con cada uno de nosotros. Por eso dijo, a nosotros nos hace falta fe y obediencia. Podemos ver que Elías caminó en fe y en obediencia a lo que Dios le dijo. Amén. Amén. Entonces, el tema que voy a hablarle a ustedes es confiando en medio del desierto. ¿Y desierto por qué? Porque cuando un lugar se seca, empieza a ser el desierto. No hay nada en ese lugar. Lo que hay es pura tierra. ¿Y qué es lo que sucede cuando se escucha mundialmente de una sequedad, de que no hay agua? ¿Qué es lo que pasa? La gente se turba. Nosotros mismos, cristianos, nos turbamos. ¿Pero por qué nos turbamos? Si nosotros pertenecemos a un Dios que todo es posible. Amén. ¿Por qué usted se turba cuando escucha una mala noticia? Que fulano de tal le están matando allá en otros estados. Y los cristianos aquí turbándose. ¿Dónde están los Elías de estos tiempos? ¿Sabe lo que significa Elías? El Señor es mi Dios. Amén. Y Elías era un varón que en medio de un pueblo que estaba adorando a Dios, en medio de un pueblo pagano, este hombre proclamaba que el Señor era su Dios. Que aunque el arroyo se estaba secando y era la única manera que lo iba a mantener a él vivo, supuestamente para los ojos carnales, él no se preocupó. Porque él sabía que el Señor era su Dios. Que si Dios lo había llevado a ese arroyo, él le iba a dar todo lo necesario. Amén. ¿Qué te quiero decir? Que cuando Dios te lleve a ti al desierto, no te preocupes, que Él te va a dar a ti lo necesario. Él te va a dar a ti cualquier cosa para caminar confiado en el desierto. Amén. Señor, aleluya. Por eso, dile al que está a tu lado, camina confiado. Camina confiado. Tenemos que proclamar que el Señor es nuestro Dios, que no importa los problemas adversarios en este mundo que estén sucediendo a tu alrededor, pero tú confías en Dios. Que aunque estén votando personas en tu trabajo, tú no te vas a preocupar porque tú le sirves a un Dios que nada es imposible para él. Que Dios ha prometido cosas grandes para ti. Amén. Aunque no tengas dinero para pagar la renta, hay un Dios que lo suple todo. Amén. Por eso, si tú eres un Elías, tú tienes que decir, el Señor es mi Dios, aunque no tenga dinero para la renta, pero Dios va a mandar a alguien para bendecirme. Gloria a Dios. Y mire, yo siempre he dicho que no podemos predicar lo que no pasamos. Y llegó un momento que Dios me llevó a Kerit. Me llevó junto a un arroyo. Y ese arroyo se empezó a secar. ¿Cuál era ese arroyo? Mi salud. Y cuando yo vi que mi salud me empezó a estar afectando, yo me empecé a turbar por un instante. Hasta que me di cuenta que Dios es el Dios que me ha dicho que Él me va a ayudar, que Él me va a sacar del problema. Así que cuando Dios lo lleve a Kerit, no reniegue, simplemente confíe en Dios. Confía que Dios te va a sacar. Podemos ver al pueblo de Egipto, Moisés fue pasado por el desierto, pero Moisés llegó un momento que se turbó, pero empezó a reconocer que Dios lo había puesto ahí porque confiaba en Él. Si tú estás pasando en una prueba en esta hora, es porque Dios confía de que tú la vas a pasar. Y algo que me llama la atención es que la milicia entrena en desiertos para guerras grandes. Santo. No sé si la agarraron ahí. Amén. Santo. Dios te está llevando a ti en un desierto porque tú eres un guerrero para... Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Dios prepara a sus mejores guerreros en el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto es donde necesitamos más de Dios. En el desierto es donde estamos afanados porque no sabemos qué vamos a hacer, pero sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede. En el desierto es donde no tenemos nadie más, simplemente tú y Dios. ¿Por qué Elías fue apartado? Porque él estaba con mucha gente que lo estaba, me imagino yo, no lo dice la Biblia, que lo estaba desenfocando del propósito de Dios en su vida. Así hay mucha gente hoy en día que Dios te va a llevar a Kerit para apartarte de la gente que te está desenfocando del propósito de Dios. Pero no te quejes, porque si tú te empiezas a quejar, vas a ser como el pueblo de Egipto. Vas a seguir en tu batalla, en tu prueba, hasta que tú empieces a obedecer y a confiar en Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios estaba enviando a Elías a un lugar
donde, como dije anteriormente, estaban pasando un barbaridad de cosas. Yo me imagino que Elías, si él hubiera sido uno de los cristianos de hoy en día, se da por vencido. Y dice, espérate, yo estoy aquí en un lugar que no sé ni qué voy a hacer. Pero Elías, con su propio nombre, decía, no va a llover hasta que diga yo, porque el Dios que me llamó me va a respaldar. Porque el Dios al que yo le creo es un Dios que simplemente tiene que decir la palabra y lo que Él dice se va a cumplir. Si Dios ha dicho algo sobre tu vida, Dios la va a cumplir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios necesita apartarte para que tú empieces a entrar en un encuentro sobrenatural con Él. Para que Él empiece a moldearte. Dice separar, rebanar. Él necesita rebanar las cosas viejas en tu vida. Él necesita apartarte de las personas que no te están ayudando a que tú puedas crecer espiritualmente. Por eso dice cercenar. Imagínense que como cuando pasan a un árbol en esa máquina que corta, rebana, queda puro polvo. Es que nosotros necesitamos ser moldeados para que Dios sea que nos forme nuevamente a nosotros. Dios tiene que formarnos a cada uno de nosotros, porque el plan que Dios tiene para usted no se imagina qué grande es, pero es necesario que Él lo lleve a Kerit. ¿Para qué? Para moldearte, para que pueda trabajar en ti y hacerte un guerrero. Porque el Espíritu Santo es un guerrero y el Espíritu Santo vive dentro de ti. Y para que Él pueda ser manifestado necesita probarte. Necesita probarte. ¿Por qué? Porque en ese momento de intimidad con Dios, en ese momento de sequedad, lo que anhelamos es agua. ¿Y quién nos da el agua? Vida. ¿Y quién es la vida? Jesús. Cuando empezamos a anhelar la presencia de Dios, es ahí donde Dios nos empieza a levantar. Es ahí donde Dios nos empieza a elevar y nos da fuerzas como el águila. Por eso cualquier problema que tú estés pasando en esta hora, simplemente deja que Dios trabaje en tu vida. A lo mejor tú te estás preguntando por qué muchas de tus amistades ya no te hablan. Es que pasa que Dios te llevó a Kerit. Te apartó de esa gente. Y tú le estás cuestionando, Señor, pero llevamos 5 años de amistad. ¿Qué pasó? Elías no renegó. ¿Por qué nosotros vamos a renegar de lo que nos estén pasando? Hace rato hablaba yo con una persona y le decía que las cosas que suceden en nuestras vidas es porque es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta y agradable. La voluntad de Dios es algo que nosotros necesitamos dejar que Él trabaje para poder ver lo que Él nos ha prometido a nosotros. Amén. Wow. Mire este punto, lo que hacen los Elías en medio de las pruebas, en medio de los desiertos, seguros en la protección de Dios. Elías era un hombre que verdaderamente creía y confiaba en la protección de Dios. Era un hombre que no le importaba lo que estaba sucediendo a su alrededor, que si estaba en medio de un pueblo que estaba adorando a diferentes dioses, que me imagino yo que esta gente, si lo hubieran escuchado proclamando que Jesús era el Señor, lo podían haber matado, pero a él no le importó porque él confiaba en Dios. Así necesitamos ser nosotros cristianos, confiar de que aún en los peores momentos de nuestras vidas, Dios es el Señor y que Dios va a obrar a su favor. Amén. Dice Salmos 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién usted va a confiar? ¿O usted está confiando en su vecino? Elías no estaba confiando en lo que estaba pasando a su alrededor. Elías, o en su mamá. Elías no confiaba ni en lo que estaba sucediendo, ni en lo que sus ojos miraban, porque él estaba en otro nivel, él estaba viendo más allá de la situación. Por eso yo vengo a decirte, deja de ver con tus ojos carnales, empieza a ver las cosas que no son como si fuesen. Amén. Tal vez tú te miras que en Kerit tú te estás ahogando, porque no hay aire, no hay agua. Pero Dios lo que está haciendo es moldeándote para que tú empieces a buscar más de su presencia. Cuando Dios empezó a secar el arroyo de mi salud, yo lo que empecé a hacer era buscar más a Dios, buscar más de la presencia de Dios, dejarle saber que Él era el que era el dueño de mi vida, que sin Él no somos nada. Por eso Dios nos separa de ciertas cosas, porque muchas veces pensamos que somos los matatanes, como dicen los dominicanos, que somos los mejores predicadores
Y porque somos los mejores predicadores, caminamos así como si somos la gran cosa. Pero aún a esos mejores predicadores, Dios lo tumba, Dios lo aparta, lo separa. ¿Por qué? Porque necesita rebanar, cercenar ese orgullo. Y aquí hay muchos de nosotros que pensamos que no somos nada, pero nosotros somos algo grande en el Señor. Número 2, seguros en la providencia de Dios. Miren el versículo 3, le dijo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo. Parece una locura lo que Dios le dijo a este hombre que hiciera. Imagínense, en un momento de sequía estaba enviando a este hombre que fuera a vivir a ese lugar. Imaginen que usted, Dios le diga: Minerva, necesito que tú te vayas a vivir a Haití. En Haití sabemos cómo hay una pobreza extrema en ese lugar. Pero ¿qué haría usted? ¿Cuestionaría la razón por la cual Dios te está dando esa orden o usted obedecería? Porque cuando Dios nos manda a hacer algo, Él nos va a suplir todo lo necesario. Algo que yo he llegado a experimentar con Dios es de que aunque yo no tenga dinero para pagar la renta, simplemente tengo que postrarme y decirle: Señor, de una u otro lado tú vas a proveer para mí. Porque yo no vivo por vista, vivo por fe. Usted y yo caminamos por fe, no por vista. Así que si no hay dinero en la cuenta, empieza a contar los millones que Dios le va a poner a usted. Empieza a contar lo que usted no ha visto, porque dice las cosas, comenzar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Si usted se cree que usted es pobre, usted va a ser pobre. Yo soy rico en el reino de los cielos. Por eso es necesario que nosotros vayamos a Kerit, para que Dios empiece a moldearnos y a enseñarnos las cosas que aún no hemos visto en nuestras vidas. Porque en ese lugar de intimidad es donde empezamos a reconocer que no valemos nada. Empezamos a reconocer que el único que lo hace todo posible se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Número 3, permanecen obedientes a su Dios. Vino después la palabra del Señor diciendo: levántate y vete a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí, porque yo he mandado a una viuda de ahí que te sustente. ¿Qué te quiero decir? Que cuando Dios te va a apartar, aunque no veas nada en tu hogar, en tu trabajo, que las cosas estén mal, sigue confiando en Dios, porque Dios va a proveer lo que tú necesitas. Hermano, llegó un momento, yo predico lo que yo paso, y yo llegué a un momento que no tenía ni para comer, y yo ni le dije ni a mi familia. ¿Por qué? Porque yo sabía que Dios quería tratar conmigo, porque yo antes dependía de fulano de tal, ahora yo necesito depender de Jehová de los ejércitos. Y llegaba a mi trabajo y no tenía para desayunar ni para almorzar, y llegaban personas de la nada sin preguntarme: mira, te traje eso. Dios va a proveer una Sarepta para ti. Si tú no tienes para comer, si llega ese momento que tú necesitas algo, simplemente órale a Dios, que Dios te va a dar a ti lo que tú necesites. Porque necesitamos confiar en Dios. Algo que también me llama la atención es Job. Cuando hablamos de obedientes, Dios le quitó todo a Job. Job era un hombre rico, prosperado por Dios, pero fue un hombre que fue probado, lo llevó a un desierto también. Le secó el arroyo. Dile: ¿estás preparado cuando tu arroyo se seque? Dile que está al lado. Yo no sé qué arroyo Dios va a secar en tu vida, que es necesario apartarte para poder trabajar contigo. Yo no sé cuál es ese arroyo el cual tú dependes en vez de depender de Dios, pero Dios te lo va a secar. Dios te lo va a secar. ¿Por qué? Porque muchas veces, pastora, nosotros dependemos del hombre y no de Dios. Muchas veces dependemos del trabajo y no de Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos, si somos cristianos, dependemos de Dios? Yo duré 5 meses sin trabajar al principio en este lugar, pero yo no me preocupaba, porque yo empecé a servirle a Dios. Y cuando yo le decía: Señor, yo quiero conocer más de ti, quiero más, quiero saber quién tú eres. Y la que estaba nerviosa era mi mamá. Mi mamá es la que me decía: levántate y vete a buscar trabajo. Le digo: mamá, yo soy un hijo de Dios y yo no voy a estar ganando 7.25 la hora. Yo voy a esperar en Dios, porque lo que Dios tiene para mí es algo mejor.
¿Por qué? Porque cuando empezamos a darle la confianza a Dios y empezamos a declarar lo que no es como si fuese, Dios lo va a hacer en tu vida. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Por eso en medio de las pruebas, en medio del proceso, necesitas ser obediente. Obedece a Dios, que Dios después te va a recompensar. Vemos a Job como después de que Dios le quitó todo a Job, la mujer le dijo: todavía intentas conservar tu integridad, le dice, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. Dile que está a tu lado: no hables como necio. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Iglesia, vamos a aceptar simplemente lo que nos está dando Dios, pero no lo que nos está quitando. ¡Ay, santo! Como que fue la gente, agárrame a la gente. Vamos a aceptar simplemente lo que Dios nos da, pero no lo que nos quita. Porque cuando Dios nos da, estamos, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando nos quita, estamos así, como que comimos limón, con una cara amarga. Después empezamos a cuestionar: pero Dios, yo te estoy sirviendo a ti. Cuando no sabemos que lo que Dios está haciendo algo bueno para nosotros. Porque cuando Dios te quita algo, te va a entregar algo mucho mejor. Aquí hay personas que Dios le ha quitado muchas cosas. Y que al principio empezaron a renegar y empezaron a cuestionar lo que Dios estaba haciendo en su vida. Pero hoy te vengo a decir que lo que Dios estaba haciendo era trabajando en tu carácter, para ver cómo tú ibas a reaccionar a lo que Él estaba haciendo. Porque decimos que confiamos en Dios, pero el momento de la prueba se nos olvida que Dios es nuestro Dios. Que decimos que nuestra confianza está puesta en Él y no en lo terrenal. Por eso dice la palabra: pon tus ojos en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Cuando tú empiezas a ver lo terrenal, empiezas a desenfocarte, porque lo que está pasando en este mundo son cosas terribles, en vez de estar caminando en lo espiritual. Si allá están botando gente, en este lugar Dios nos va a llevar a otro lugar mucho mejor. Si en ese lugar no hay mucho trabajo, Dios te va a dar otro lugar donde va a suplir cada una de tus necesidades. Pero necesitamos ser obedientes. Necesitamos mantenernos firmemente confiados en Dios. Sin importar qué tan fuerte los vientos sean a tu favor, sin importar que la persona que te ayudaba ya no te ayuda, sin importar que ya tu jefe te daba tiempo extra y ahora no te está dando, no te preocupes, porque Dios va a suplir, va a multiplicar lo que a ti te falte. Amén. Job 42:5 dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Aquí hay personas que después de que Dios lo pase por Kerit, después de que Dios lo pase por ese proceso, van a decir: wow, Señor, ahora yo entiendo por qué tú me llevaste a este arroyo, por qué tú me secaste lo que yo estaba dependiendo y no dependiendo de ti. Ahora yo entiendo lo que tú estabas haciendo en mi vida, porque es necesario como escogidos, porque cada uno somos escogidos. Cada uno tiene una misión que cumplir. Pero antes de que tú llegues a cumplir esa misión, Dios te va a llevar al desierto para prepararte. Porque tú eres uno de sus soldados VIP. Tú eres uno de sus mejores soldados. Y a los mejores soldados Dios no le da cargas que no pueden llevar. Les da las mejores guerras. ¿Por qué? Porque ya te ha visto que tú la vas a ganar. Amén. Gloria a Dios. Santo Dios, Señor. Ya casi termino. Elías se dio cuenta que lo que quería hacer Dios era prepararlo. Porque Elías era un profeta, tenía un ministerio poderoso, pero era necesario hacerlo un verdadero cristiano. Aquí es donde voy, no lo tome personal. No importa qué tan gran predicador tú eres. Podemos predicar la palabra de Dios a diestra y siniestra, como sea, pero en momentos difíciles, hasta los mejores empiezan a murmurar a Dios, empiezan a desconfiar de Dios. No me importa qué tanto tú te sepas la palabra, pero si tú no eres un verdadero cristiano, tú no estás haciendo nada. Si tú no aplicas la palabra de Dios en tu vida, de nada sirve todo lo que tú sepas.
Y Elías era un hombre que tenía una palabra profética, que declaró que no iba a haber lluvia si no fuera por su palabra. Que dice, vive Jehová en cuya presencia vivo, que no habrá lluvia hasta que yo lo diga. Y Dios dice, ok, acabaste de declarar una palabra. Aquí hay personas que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le viene un problema. Y usted lo ve ahí. Hermano, ¿qué te pasa? No, estoy aquí, hermano, pasándola, algo difícil ha venido en mi vida. ¿Dónde está tu palabra? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Por eso Elías fue llevado a ese arroyo para ser entrenado como un verdadero hijo de Dios, un verdadero hombre de Dios. Lo llevó a ponerlo, dice, en el arroyo, pero este se secó. Este quedó vacío, pero asimismo Elías estaba seguro en Dios, seguro en que Dios lo protegería en todo tiempo, seguro de que Dios le iba a proveer todas sus necesidades. Amén. Hoy te vengo a decir que si tú estás en ese arroyo, Dios te va a dar a ti la solución a tu problema. Dios te va a proveer todo lo que tú necesites. Camina confiado, camina confiado. El título de esta prédica me lo dio hoy Dios. ¿Por qué? Porque aquí hay personas que en medio de sus pruebas de cielo están caminando desconfiados. No están creyendo en Dios, no están confiando plenamente en Dios. Por eso necesitamos ser moldeados. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser que nosotros seamos un mejor cristiano, un mejor ministro, una mejor mujer de Dios, un mejor hombre de Dios, para que cuando esas pruebas fuertes, como dice que los militares entrenan en desiertos para guerras grandes, para que cuando el problema grande en tu vida venga, tú ya tengas la solución y tú puedas caminar confiado. Caminar confiado de que Dios es tu Dios. Yo vengo a hablarle a personas que hoy en día vienen a decir, yo voy a ser como Elías. Yo me levanto aún en medio de la sequedad de este mundo, que no hay nada que me pueda detener, porque yo soy un Elías. Declarando que Jehová es mi Dios, que el Señor es mi Dios, que aún las cosas que no veo las veré, porque Dios me ha prometido darme todo. Amén. Amén. Santo Señor, aleluya. Dile que está a tu lado. Cuando el arroyo se seque, no te preocupes, porque Dios, al que tú le sirves, suplirá todas tus necesidades. Amén. Así que denle un fuerte aplauso a Dios. Hasta aquí mi parte, hasta aquí llegó. Así que antes que hagamos todo, espérame. Yo creo que usted se ponga de pie. Porque si Dios trajo un tema, es porque hay algo que Él quiere hacer contigo. Y yo no sé el arroyo que Dios va a secar en tu vida, o cuál es el arroyo que ya secó, y que tú estás caminando desconfiado, que tú te estás afanando. Pero yo vengo a decirte de parte del Señor que no te preocupes. Que si Dios te ha llevado a Kerit, es porque Él quiere entrar en un momento de intimidad contigo. Porque lo que Él quiere es trabajar, hacerte una mejor mujer y un mejor hombre de Dios. Para que cuando vengan los problemas difíciles en tu vida, tú tengas la solución y tú puedas caminar con la frente en alto. Porque es algo absurdo ver un cristiano caminando con la frente hacia abajo. ¿Qué estamos dejando saber? ¿Qué le estamos dejando saber al mundo? ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros? Si Dios es un Dios de promesa, Dios ha dicho que Él nos va a dar todo lo necesario. Amén. Cuando Dios empieza a secar ese arroyo, no empieces a cuestionar a Dios, no empieces a murmurar, porque entre más tú vas murmurando, más vas a seguir pasando en esa prueba, más vas a seguir en la escasez, en la sequedad espiritual o terrenal. Aquí hay personas que a lo mejor han pasado por una sequedad espiritual y llegaron momentos que pensaron que ya no iban a poder jamás volver a ser los mismos que antes. Pero tengo una noticia para ti. Que si tú creías que no ibas a ser mejor que antes, vas a ser mucho mejor que antes. Porque vas a llegar con poder, vas a llegar con una unción tremenda de parte de Dios. Porque Dios está trabajando a tu favor. Dice, nunca he visto un justo que mendigue pan, ni su simiente
usted no va a andar de prueba en prueba. Y si usted va a andar en prueba, va a ser porque ya Dios lo quiere llevar a otro nivel sobrenatural en su vida. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por esta palabra, Señor, que tú has traído, Señor. Padre, yo no sé cuál es el arroyo que tú estás secando en cada uno de los que están aquí. O cuál es el arroyo que tú secaste, Señor. Que en un momento, Señor, tú los llevaste a un lugar donde los has apartado, Señor. Y que muchos han renegado, Padre. Que muchos han dudado de lo que tú estás haciendo en sus vidas, Señor amado.